Bienvenidos a República Web, estás escuchando el episodio 145. Yo soy Javier Archeni y me acompaña desde Salamanca. Hoy no tengo a mi amigo Andros, a nuestro amigo Andros Fenollosa, por motivos personales, lo que sea. La cuestión está que tengo a David Vaquero en Salamanca. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí haciendo esta segunda intentona de grabarnos a través de YouTube, que la primera fue un poco primer borrador nos salió un poco chusca, a pesar de tus esfuerzos. La verdad es que lo haces con todo el cariño del mundo, pero hay cosas que no se pueden salvar. Por ejemplo, nuestros caretos no se pueden salvar, son insalvables, y la cámara no hace toda la justicia que nos gustaría, ¿no, David? Bueno, cada uno tenemos que asumir cómo somos. O sea, Exacto. Bueno, es yo me he decir, puesto más si no luz. nos queremos nosotros a nosotros mismos, ¿quién nos va a querer? Exacto, muy bien. Yo me he puesto un poco de luz, evidentemente a través del podcast esto les importa un pepino, pero bueno, hemos intentado crear un ambiente de lo más YouTube posible, YouTube friendly. La historia está en que teníamos hoy un episodio que lanzaste tú hace 2 o 3 días, que no estaba mal. Lo que pasa es que luego, pensándolo, en una de nuestras conversaciones, David, yo caí en la cuenta bueno, caímos los dos en la cuenta de que llevabas un año en el programa. Habías cumplido Ujú. hace poco un año en República Web y yo a última hora pensé, vaya, pues ¿por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de tu año en República Web y que sirva también como de testimonio de lo que ha supuesto para ti, que tú ya venías de hacer otras cosas, pero lo que ha supuesto para ti este año de República Web a nivel personal, profesional, y cosas que podamos también exportar a los oyentes, ¿no? Cosas que los oyentes que se estén planteando hacer cosas similares o que en el futuro tengan la oportunidad de participar en algún programa, tengan alguna opinión como la tuya, que me parece muy valiosa, y de eso se trata. Por tanto, va a ser un programa en torno a la figura del señor David Vaquero, protagonista del Pues ya episodio ves. 145. Sí, Así la que, verdad es que ha venga. sido curioso, ¿eh? Lo de llegar aquí, todo el rollo. Sí, porque yo lo he contado muchas veces, aquí en República Web también le he contado muchas veces que yo cuando empecé solo, luego se incorporó a los muchos episodios, se incorporó el amigo Andros, eh, que le dio un impulso al programa, y luego llegaste tú, con lo que aumentó la plantilla, el número de voces de los programas, y eso es muy valioso, ¿sabes? Porque no deja de ser una realidad que hacer un podcast es complicado porque tienes que estar continuamente pensando qué hago, y hacerlo solo es difícil. Aunque luego lo derives al mundo de entrevista, a hacer un podcast solo, a no ser que sea muy condensado, lo tengas muy claro el guión, lo tengas muy esquematizado, hacer un programa solo, especialmente cuando tienes la tiranía de estar cada X tiempo, X días haciéndolo, se hace complicado. Por tanto, esa frescura que te da más opiniones, que lo puedes conseguir también con invitados, y eso es lo que hace mucha gente. Pero creo que el formato este que tenemos de medio tertulia, de conocimiento personal, profesional, le da una alegría al podcast, cosa que igual otros episodios o otros programas no han conseguido. Así que, venga, voy a lanzarte la primera pregunta, así para que la gente descubra quién es David Vaquero y qué es lo que hace en República Web. Oye, ¿cómo empezaste tú a escuchar podcast? No sino el mundo del podcast. Pues la verdad es que, claro, debido a mi trabajo, cuando nos podíamos mover entre provincias, pues, claro, yo paso mogollón de tiempo dentro del coche. Entonces, las típicas opciones eran de, a ver, tienes dos opciones, o escuchas música o escuchas la radio, ¿no? Entonces, si, claro, el tema de la música está bien, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, los gustos musicales de las personas parece que una vez que dices, esta es la música que me gusta, ya no sueles escuchar nada más. Entonces dije, bueno, está bien escuchar música. La otra opción era escuchar radio, pero la verdad es que las cosas que cuentan en la radio normalmente, pues no son temas que a mí normalmente me suelen interesar para cuando yo quiero llegar a escucharlas, ¿no? Es decir, porque muchas veces, pues eso, a lo mejor tengo que coger el coche a las 5 de la mañana porque tengo que estar a las 9 de la mañana en tal sitio, que a lo mejor tengo 3 horas de camino en el coche. Entonces, bueno, pues la radio a esas horas la verdad es que no es algo
muy apetecible Mm. o que me pueda contar historias. Ujú. Sí, pero David, Eh, pero tú cuando empiezas a escuchar podcast, primero, ¿en qué año? Para empezar. Y luego, ¿es una cosa que tomas la decisión de escuchar podcast por tu necesidad de estar distraído mientras conduces? ¿O tú ya venías a sí, escuchar como una podcast? manera, sí, a ver, yo empecé a escuchar podcast, yo creo que ha sido yo, hace unos 4 o 5 años más o menos, por tema de estar bien informado, fíjate, ¿eh? Es Ujú, decir, porque yo escuchaba y sigo escuchando los podcasts de Colectivo Burbuja como una ajá, manera pues, de poder tener conocimiento, ¿no? Sobre lo que está pasando, información que normalmente, pues eso, en los grandes medios no sueles tener, ¿no? Entonces, era una serie de podcasts que la verdad que me gustaban mucho y era lo que solía llegar a escuchar. Entonces, bueno, al fin y al cabo, como todos ellos tienen que ver con economía, política y tal, pues intenté buscar cosas que tuvieran que ver un poquito más con el ámbito técnico. Entonces, en ese caso, bueno, pues empecé a buscar los típicos podcasts, ¿no? Entonces, de lo típico, pones en Google, podcast en español de tecnología, ¿no? Y entonces, bueno, pues te salían un montón de ellos que lo que cuentan son cosas como muy generalistas, ¿no? Y la verdad es que tampoco me llenaba mucho, ¿no? Es decir, porque para saber, yo qué sé, si ha salido el nuevo iPhone o el nuevo tal o el nuevo no sé qué, pues bueno, no me terminó por enganchar mucho, ¿no? mm, Porque para escuchar ese tipo de cosas, además son como grupos, ¿no? Que tienen que ver mucho con Telegram, ¿no? Y la verdad es que no terminaban de darme la información que yo necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que busqué fue podcasts que tuvieran que ver más con temas de desarrollo, ¿no? Entonces, a la hora de mirar ese tipo pues, de podcast, me encontré pues, con algunos de ellos pues, que estaban bien, pero que habían dejado de estar, ¿no? Que eso parece que pasa mucho en el sí. mundo del podcasting, ¿no? Y me encontré pues, con algunos de ellos, pues, como lo de programar es una mierda, el tema web reactiva, tal, que eran como los principales, ¿no? Porque, claro, normalmente sueles mirar, pues eso, cuáles son aquellos que la gente suele escuchar más y tal, Sí, pues por ranking, ¿no? O sí, por reseñas. sí, yo eran principalmente como por reseñas, ¿no? Eh, y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues empecé a escuchar cosas de ese estilo y tal, y ahí llegué a República Web, ¿no? Y la verdad es que fue bastante curioso porque claro, era distinto, un poquito distinto al de los demás, ¿no? Porque normalmente suele ser una sola persona, en Mm. plan, lo que dices tú, ¿no? Rollo de entrevistas, pero sí buscaba algo así, pues como para estar al día de determinadas tecnologías y de determinados temas que tuvieran que ver con temas de desarrollo, porque es cierto que en el podcast parece que es un poco rollo muy verticalizado, ¿no? Creo yo. Como por ejemplo en el caso de Full Stack Podcast o de Big Data, tal. Pero a mí me gustaba, pues eso, que tocara varios palos, ¿no? Es decir, que no fuera solamente de un palo específico, de una tecnología específica, ¿no? Yo que sé, un podcast de Angular. Eso no me interesa, me interesa cosas que fueran tal. Y ahí es donde yo creo que vi en República algo que a mí me interesaba más, ¿no? Que me era un poco más variado y tal. O sea, Y que bueno, pues perdona David, tú ya escuchaste este República Web con la participación de Andros, la sí, época de correcto, Andros. correcto, Vale. correcto. O sea, no cuando lo hacía yo, sino cuando ya estaba con Andros. Eso es, eso es. Vale, ya empezaste por Y ahí. sí. Pero sí es cierto que antes de eso, sí participé en otro podcast también de unos chicos que eran valencianos, que hablaban de temas de tecnología, pero que ya no tienen podcast y tal. Y sí estuve participando en alguna cosilla con ellos, como haciendo alguna pequeña rollo entrevista o algo así, o de aportando algún tipo de contenido, porque a mí siempre me ha gustado mucho este rollo. Porque yo he hecho radio, además en radio estuve colaborando en Onda Cero, ya te digo, hace muchos años aquí en Salamanca, y haciendo temas de tecnología. A mí este rollo me gusta mucho. Y luego con un amigo también estuvimos haciendo como un programita pues, de radio, ¿no? En una radio mucho más chiquitita que se llamaba Conté de Viernes.
que era un programa de rollo como de cachondeo y tal, que preparábamos todas las semanas y tal. O sea, a mí este rollo me ha gustado siempre. Pero es lo que te decía, como que me apetecía poder aportar cosas y tal. Entonces, al empezar a escucharos a vosotros, fue cuando dije, va, esto está bien lo que dice Andros tal, pero como que te apetece participar, como diciendo, no, Sí, no estoy de acuerdo con esto que dice Javi o con esto que dice Andros, como que te apetece como dar tu visión, ¿no? De las cosas o de poder aportar temas, ¿no? Decir, oye, esto que dices está bien, pero yo creo que por aquí van los tiros o debido a mi experiencia yo hago cosas de ese estilo. Entonces, el punto crítico creo que fue un programa que os escuché, que fue el testing, ¿no? el de testing, ¿no? Mm. Sí, donde contabais las cosas y tal, pero como que había, bajo mi perspectiva, como ciertas lagunas, ¿no? Que faltaban algunas cosas por contar o algún Sí, tema. Y entonces dije, va, yo puedo contarlo mucho mejor. Y entonces dije, va, pues voy a hablar. Y entonces fue cuando te llamé y de intentar ponerme en contacto contigo y tal para ver de, oye, mira, tal, es que me gustaría poder hacer esto y tal. Y entonces fue cuando te conocí. sí. Además que yo siempre lo he dicho que para mí el que la gente participe de un punto de vista. De hecho, yo creo que te embarcaste en el programa, vamos, en el acto. No hubo no hubo ninguna forma de, pues mira, pues si funciona, si quieres, si con el tiempo te animas, sino que bueno, te entrevistamos, me acuerdo que hicimos un programa contigo relacionado con el mundo de la formación y enseguida te embarcaste en el proyecto, ¿no? Y hasta hoy, porque prácticamente no hemos, quitando algún paroncito pues, veraniego y todo esto, hemos estado haciendo programas, pero es muy interesante todo eso que planteas de, primero, cuando te pones a escuchar podcast, haces la búsqueda en Google, no vas a un, no vas a un Apple Podcast, no vas a un iVoox y haces la búsqueda, lo cual demuestra, hasta cierto punto, demuestra que no hay un descubrimiento fácil del mundo del podcast. Tú te basabas también en el mundo de las reseñas, que sí puede dar una pista. Nosotros, por ejemplo, en República Web, yo reconozco que nunca hemos sido perseguidores de reseñas ni hemos hecho un fomento activo del mundo de reseña y se nota, porque la verdad es que hay pocas. Y quizás sea una de las asignaturas que aprendes con el tiempo, ¿no? Oye, pues también hay que pedirle a la gente que haga las cosas de manera explícita, continuamente, porque si no, te encuentras en una situación en la que la persona que no te conoce de nada, por muchos programas que lleves detrás, al final empiezas de cero, ¿no? En el mundo, este mundillo de creación de contenidos, terminas por empezar siempre de cero porque el que no te conoce de nada, por mucha trayectoria que tengas, es difícil que, no es infrecuente, pero a ver, no es fácil que la gente coja todo ese episodio desde el primero y lo vaya recorriendo, ¿no? Tiene que ser un flechazo para que haga eso. Mm. Especialmente hoy en día que ¿cuántos podcasts se lanzan hoy en día? Yo últimamente estoy viendo una cantidad de producción de contenidos en el mundo de podcast que ya empieza a dar cuenta de por dónde van los tiros, ¿no? Y es una cosa que siempre hemos comentado. La producción de podcast, al igual que tú, ahora te preguntaré también por el mundo de YouTube, pero al igual que el mundo de YouTube, pues exige lo que nos está pasando ahora, ¿no? Pues mira, pues por tu parte un trabajo adicional de edición, de ir atando cabos a nivel técnico, de maquetación, de postproducción, pero en cambio el mundo de podcast, pues como siempre ha sido muy fácil de hacer, pues ha sido fácil llevar a cabo los programas y publicarlos, ¿no? Con lo que hemos estado ahí pues semanalmente, cosa que de forma en vídeo nos hubiera costado más, las cosas como son, ¿no? Mm. Pues muy bien, yo, una de las cosas que también me gustaría preguntarte es cómo ha mejorado, porque tú eres un hombre con una trayectoria, tienes tú eres formador, pero este año, ¿cómo ha mejorado tu parte profesional y personal durante este último año haciendo este podcast? ¿Qué sacas tú qué sacas tú en este año con respecto a cómo has mejorado en la parte personal y profesional? Si es que has mejorado en algo, ¿eh? Podría ser que no, ¿eh? No, 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 pero la verdad es que sí. El hecho de relacionarme también con vosotros, claro, aparte del podcast hacemos más cosas, hablamos más entre nosotros y tal. Sí, sí. Sí, sí ha permitido tener una visión un poco distinta de la que yo tengo, ¿no? Es decir, porque son cosas que hablamos normalmente también en el podcast, ¿no? Es decir, tú tienes una visión más, pues eso, de pequeña, mediana empresa, ¿no? Del tipo de clientes, ¿no?
Sí. Administración pública como un poco más pequeñita. Andros, que tiene unos clientes, vamos a decir, curiosos, ¿no? Que son tipologías de cliente que yo la verdad es que no conocía, ¿no? O que nunca me había planteado que, claro, existen, ¿sabes? Eh, Existen. existen, ¿no? Y que yo no me había planteado en un determinado momento, pues eso, cómo se podía llegar a hacer. Ya sabes, ¿no? Pero no conoces a nadie que a lo mejor ha hecho la página web de no sé qué o de no sé cuántos, ¿no? Entonces, yo para mí me ha permitido, pues eso, poder ponerme un poco más a la altura de, pues eso, de empresas que son más pequeñitas o de necesidades que son de negocios un poco más de nicho, ¿no? O de sectores que yo no conocía o que no estaba ahí, ¿no? Pues entonces, para mí ha sido muy importante el hecho de, pues de poder establecer ese valor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a la hora de hacer ese tipo de cosas. Luego, por supuesto, de conocer tecnologías que a lo mejor pues no conocía con anterioridad, porque claro, yo estoy muy centrado en el negocio de las grandes, ¿no? Y claro, hay algunas tecnologías que están grabadas como muy a fuego, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se entiende una web, por ejemplo, si no es con Bootstrap o con Marketplace, ¿no? Sin embargo, vosotros si estáis viendo pues, otras tecnologías distintas con las que experimentáis o con las que hacéis cosas, pues a mí sí me ha ayudado a actualizarme un poquito más a las cosas que usáis vosotros, ¿no? Luego eso no tiene por qué tener necesariamente una relación directa para mi parte profesional a la hora de tener una formación para el empleo, en el sentido de, porque es una de las cosas que comentaremos en episodios más adelante, ¿no? Es decir, ¿cuál es la demanda actual del empleo respecto a lo que nosotros hacemos? Porque yo muchas veces me tengo que encargar de hacer los currículum formativos, ¿no? Para poder hacer un itinerario donde una persona que recién sale de la universidad y se tiene que incorporar al mercado laboral, pues eso, qué es lo que le demandan las empresas para poder empezar a trabajar. Pues entonces, sí me viene muy bien para ver qué es lo que puede venir hacia adelante, ¿sabes a lo que me refiero? Cuáles son las tendencias para luego ayudarme a mí, ¿no? A poder establecer unos mejores currículums formativos para decir, vale, pues si yo creo que esto puede ser la tendencia a la hora de hacer las cosas, pues me interesa meter este contenido o este otro contenido, ¿no? Dentro de las formaciones para poder hacer que cuando esa persona tenga que aprender esa tecnología nueva, ¿no? Pues me permita un poquito más poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y, o sea, por resumir, ¿no? Sería, yo tengo acceso a determinadas tecnologías que yo no conocía y que llegado en el punto no hubiera conocido si no estuviera con vosotros, ¿no? Las tipologías de cliente que son muy distintas a las que vosotros normalmente tenéis respecto a las que yo tengo. Y bueno, pues el tema de poder hablar de este tipo de cosas que la verdad es que se echaba mucho de menos, porque debido a mi profesión es muy raro poder hablar de temas de tecnología con alguien que no sea un alumno, ¿no? Entonces, eso a mí me ha aportado mucho, es decir, a nivel de poder conoceros, ¿sabes? Y de poder discutir de estos temas, soy un apasionado, creo que se nota, ¿no? De Sí, este se tipo de nota. cosas y sí echaba en falta poder discutir, ¿no? Bueno, el típico, ¿no? Porque con tu pareja sí, te puede llegar a escuchar, pero te vas a ver hasta ver qué es lo que entiende. El crío, por ejemplo, está estudiando informática, pero claro, no está a determinado nivel a la hora de hacer cosas, ¿no? Entonces las preguntas que te hace, ¿y por qué Linux? Y tú, bueno, puede ser que no. Eh, pero que sí echaba en falta el discutir este tipo de cosas. Esto me recuerda mucho también a lo que suele decir Alex el Capo, ¿no? El chico este que tiene YouTube y el canal de Twitch, ¿no? De que él se puso a hacer cosas de temas pues, de videojuegos porque le encanta y le apasiona los videojuegos y hablar de videojuegos, pero no tenía una manera de poder, porque a sus amigos no le iba ese rollo. Mm. ¿Sabes? Entonces a mí me pasa un poco parecido, ¿no? De que echaba en falta eso. Y el tema de ser un formador freelance, pues tampoco te ayuda, ¿no? A poder establecer ese círculo de gente, porque no estoy trabajando en un sitio, ¿no? Fijo con un conjunto de personas para friquear de ese tipo de cosas, sino que estoy un poco como volandero, ¿sabes a lo que me refiero? Voy de un sitio a otro y es cuando se echa en falta ese tipo de networking Sí, o sí. Esa o de establecer parte eso, ¿no? que de hecho
A ver, si no lo dices tú, lo tengo que decir yo. Creo que la parte esa de networking o el tema de comunidad con otros colegas o gente que tiene afinidades también con lo que tú haces es lo que posiblemente sea más destacable del mundo del podcasting. O sea, yo creo que es difícil que por otros medios, a no ser que seas una persona que acuda o tenga una iniciativa de ir a eventos locales con respecto a tecnología, ¿no? Que es donde muchas veces se fraguan ahí amistades o relaciones profesionales. Este mundo del podcast, en el fondo, es pequeño, especialmente si lo llevamos al terreno de la tecnología. Yo sé que hay muchos programas de tecnología en el mundo del podcast, pero si hacemos una reducción todavía más en lo que podría ser el mundo de la web o el mundo de cómo hacer cosas en la web, pues todavía es más pequeño, porque tú decías muy bien antes, y yo tengo esa misma opinión, a mí no me interesa, yo siempre lo he dicho, no, a mí no me interesa el último iPhone. O sea, entiendo que haya gente que tiene un interés en eso, pues mira, le gustan mucho los cacharritos y siempre quiere estar interesado en cuál es la última tablet o cuál es el último teléfono de determinada marca. Pero a mí me interesa más hacer cosas o que sean cosas más relacionadas con lo que me interesa de cara al mundo de la web. Y ese mundillo es más pequeñito. Y en ese mundillo parece que no, pero en estas iniciativas que hemos tenido de, oye, mira, tú que siempre has sido una persona, ahí lo tengo que reconocer, que ha tenido el impulso ese de intentar crear esa comunidad. Tú siempre nos has dicho, hay que crear comunidad, porque siempre has entendido que, o quiero pensar que has tenido esa necesidad también de tenerla, ¿no? No sé. Claro. Y yo creo que como tu perfil hay muchos, gente que son profesionales independientes, pero que nos puede pasar a cualquiera, que por su profesión, pues mira, pues hoy está aquí, mañana dentro de 2 semanas empiezan trabajo en otros sitios, se tiene que relacionar con otra gente, pero una vez hecho el trabajo ya se rompen la afinidad, ya, mira, igual no lo ves en tu vida o lo ves dentro de 2 años, ¿no? Claro. Entonces, este mundillo de la tecnología, para bien o para mal, exige que haya una unión por algún lado. Y yo creo que el podcast, con independencia de que muchas veces no sea un medio en el que te reporta, y lo digo con toda claridad, no te reporta profesionalmente algo de manera directa. O sea, si tú empiezas a mirar en un balance, mira, pues voy a poner económicamente lo que me ha traído poca, pues sería más bien magro, no habría una... No pensarías, pues, ostras, pues me ha traído mucho trabajo. Quizá también el enfoque que llevamos nosotros, y ahí siempre hemos dicho que nosotros hemos mantenido siempre un enfoque que creo que está más relacionado con, como tú decías antes, estar al día, poner el radar en ciertos sitios o explicar conceptos bueno, que están ahí, más o menos todo el mundo lo intuye, pero tú indagas un poquito más, tampoco nos entramos ahí a fondo en las materias, pero vaya, el tema de comunidad, creo que ahí el podcast destaca sobre otros medios, mucho más de, por ejemplo, que el blog, mucho más incluso que el YouTube, que era mi última, bueno, mi última no, mi siguiente pregunta con respecto al tema de YouTube, pero ahí yo creo que el tema de comunidad, los contactos que has podido hacer, aunque sea con personas que tienen los mismos intereses que tú, yo creo que eso es lo que pondría en el top, ¿no? Y, pues mira, pues, creo que sean, de hecho, yo también conozco mucha gente, vosotros todos los primeros, pero gente que hace las mismas cosas que nosotros y a través de este medio, pues oye, mira, lloramos las penas, nos contamos las alegrías y que sirva un poco el podcast para eso, ¿no? Para darnos un poco de consuelo en este mundillo de clientes y problemas. Bueno, Y no solo eso, Javi, sino que mm, también, antes de que finalicemos esta parte, mm, a mí me ha permitido conocer a gente que de otra manera sería súper complicada poder conocer, ¿no? Sobre todo quería hacer mención tanto a José Jiménez, ¿no? Con sí, el que estoy haciendo otro podcast, ¿no? Con lo del tema de formadores en tipos revueltos, y me ha permitido conocer a gente encantadora, ¿eh? Es decir, que estamos haciendo cosas y que estamos entrevistando a gente que la verdad es que me está flipando, ¿eh? Es decir, una de las cosas buenas que te permite esto es que vas a conocer a gente que de otra manera tendrías muy complicado poder conocerla, a no ser que dices tú, ¿no? Lo del tema de que vayas a algún tipo de evento, local, no local, que puedas hacer, pero claro, para mí es súper complicado hacer eso porque como el tema de las formaciones son como muy volátiles, ¿no? En el tiempo,
pues me resultaría súper complicado decir, mira, el 14 de septiembre hay una conferencia que me interesa porque la va a dar no sé quién. Ya, pero es que igual para el día 14 de septiembre yo tengo que dar una formación que me confirman 2 semanas antes y que no me permite llegar ahí, ¿no? Mm. Pues entonces, para mí es muy importante el conocer a gente que de otra manera pues no conocería. Además, yo creo que a la gente que solemos entrevistar aquí en el podcast es gente súper interesante, es decir, que cuenta cosas que merece la pena llegar a escuchar. Y el hecho de poder ser tú el que hace las preguntas y no el que haya otra persona que elija las preguntas que se le hacen, creo que para mí es un punto fundamental porque depende más de lo que a mí me interesaría poder saber o lo de que yo creo que a la gente le puede llegar a interesar saber o de comunicar o de hacer o de saber la opinión de una persona o de otra persona. Mm. Entonces, yo creo que ese es el punto más importante que tiene que ver con eso, porque si no, de otra manera eres como un oyente pasivo, ¿no? De lo que, y para eso ya está la tele. ¿Sabes? Entonces, el hecho de que nosotros creemos nuestro propio contenido y que nosotros le podamos dar esa línea editorial y que podamos hacer las preguntas que a nosotros nos interesan y no lo que ellos quieren que nos cuenten, creo que es un tema súper importante y que creo que es lo diferenciador. Es decir, cuando creas contenido, estás dando tu visión de ese contenido y lo que a ti te interesa contar sobre ese contenido o lo que a ti te interesa saber de quien te viene a hacer las entrevistas. Y Y luego otro detallazo que te apunto ahí también, que, que la producción del podcast, ¿no? Ahí te hago ese, esa mención. También es más complicado cuando, por una parte, yo te decía, yo empecé solo el podcast y lo que es una desventaja también es una ventaja, porque tú un día piensas, pues voy a hacer esto, y lo haces y no le preguntas a nadie. Cuando ya eres, nosotros que tenemos alguna discusión a nivel interno a través de nuestro Telegram y todo esto, ¿no? Mira, ¿qué enfoque le damos a esto? ¿Cómo planteamos aquello? O tú lanzas esto y ya tiene que haber un debate interno, ¿no? Y eso es más difícil. Incluso, aparte del debate, la propia coordinación. Somos tres personas, tú tienes un trabajo, Andros tiene el suyo, tenemos nuestras vidas personales, tenemos nuestras vidas profesionales. Es complicado hilar eso. O sea, es un reto hacer un podcast entre tres personas o incluso más, porque a no ser que vayan rotando, como por ejemplo hoy, que hemos hecho un programa tú y yo y Andros no ha podido, pues bueno, o sea, ya otro día será al revés y ya está, ¿no? Pero si queremos intervenir los tres es complicado porque primero tiene que haber un debate interno mínimo a la hora del enfoque que le vas a dar al episodio y luego tiene que haber una coordinación de tiempo y eso es complicado, sobre todo claro, cuando intentas hacer un podcast que yo insisto en lo mismo, hay un poco de, entre comillas, tiranía de la producción de contenidos en la que tienes que estar continuamente ahí un poco en el candelero porque si no da la sensación de, pues mira, no se lo toman muy en serio, ¿no? Aunque yo siempre he defendido mi postura yo entiendo perfectamente el tema ese de hay que estar produciendo contenido de manera periódica que la gente sepa qué hora, qué día tiene espera. A mí eso no me preocupa demasiado. Yo creo que es más interesante mantener una línea editorial, mantener más o menos un nivel o tener una constancia más en los contenidos que el pensar, bueno, es que como todas las semanas tenemos que publicar algo, pues tiene que estar el programa cocinado y servido el miércoles a las 5 de la tarde, cosa que yo casi nunca he cumplido y espero no seguir cumpliendo, porque eso implicaría una especie de, o que tengo un patrocinador que me va a pedir que publique todas las semanas o que cuente cosas que he contado ya o son irrelevantes. sí, yo creo que ahí el punto es más o menos, yo creo que sí es muy importante mantener la constancia, es decir, el hecho de que la gente sepa de manera previsible que puedes llegar a escucharte, porque a mí me ha pasado, ¿eh? Es decir, de estar No, produciendo contenido para otros sitios, ¿no? Yo antes, por ejemplo, tenía un tal show en YouTube hablando de temas de vapeo y la gente cuando no hacíamos programa estaba pendiente, ¿eh? Es decir, oye, sí, sí, tal, hoy sí, vais a hombre. hacerlo, tal, no sé qué, no lo vais a hacer. O sea que eso es muy importante, es decir, para una audiencia saber de que ya no que todos los viernes a las 9 de la noche vas a tener algo, sino que de manera periódica o de manera semanal vas a tener tu dosis de República Web o tu dosis
de lo que sea, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Porque te ayuda muy bien a retener lo que es la audiencia. Es decir, si tú, por ejemplo, ves que, pues eso, que publica cada X, tal, no sé qué, y te tiras 2 o 3 semanas sin publicar, pues a lo mejor ya se ha olvidado de ti, ¿no? Y ya es más difícil que reenganche, ¿no? Eso, por ejemplo, sí lo ves muy bien pues en YouTube, ¿no? Que hay algunas cositas que tienen que ver con eso. Es decir, de que si tú, por ejemplo, no publicas con cierta asiduidad, pues como que ves que las visitas bajan mucho. Es decir, Sí, o sea, y sí, eso sí, lo sí. comenta mogollón de creadores de contenido. Sí, sí, que por eso comentaba, quizá no sea la palabra exacta, lo de la tiranía a la hora de producir contenidos, pero es una tiranía muchas veces impuesta por las propias plataformas. Tú fíjate cómo, incluso a nivel de redes sociales, los algoritmos siempre tienen en cuenta la frecuencia de publicación de las páginas o de la gente porque saben perfectamente qué es lo que tú decías. La gente tiene hambre de contenidos, tiene hambre por lo nuevo, por la novedad, y eso hay que dárselo. Por tanto, hay que mantenerse. Yo hasta cierto punto intento mantener un equilibrio entre lo que es, no sé, como aquel escritor Salinger, ¿no? Que escribió El guardián entre el centeno, se metió dentro de su casa y no volvió a salir. Y es uno de los libros más leídos en lengua inglesa. Y luego está la Ujú. gente que está publicando todos los días, pero que y lo digo con todo el respeto del mundo, pero si empiezas a rascar un poquito, al final ves demasiada repetición en las historias o que la chicha, pues al final sí escuchas esa vocecita, pero si empiezas a indagar en lo que se cuenta, pues no hay tampoco no hay tampoco mucha materia interesante, ¿no? Claro, pero Bueno, es lo que te digo. Yo creo que la gente, o sea, ahí es cuando depende de la cantidad de entretenimiento que hagas versus la cantidad de chicha que pongas. Es decir, puede ser que haya gente que te coloca un determinado contenido que prácticamente casi no tiene chicha, pero que es súper entretenido, ¿vale? Y que hay gente, pues eso, que prefiere que le estén contando cosas, pues como lo que decía una ex compañera mía, ¿no? Pues que decía de, oye, yo es que mientras que me pongo a hacer las cosas de la casa o cocinar y tal, me pongo pues de fondo mujeres, hombres y viceversa. Y dices tú, pero ¿qué haces viendo eso? No, si es que no lo veo, lo tengo ahí como de fondo. Pero, sí. o que a lo mejor, pues eso, que muchas veces, eh, lo que se decía, ¿no? Hay una frase como muy típica de la televisión, es una fábrica para matar el aburrimiento. Pues entonces, claro, hay determinadas cosas que pones la tele y dices, va, ¿qué pongo? ¿Qué veo? ¿Qué hago? ¿No? Como que siempre estás como intentando buscar lo que decías tú, ¿no? Esas cosas nuevas o cosas interesantes o cosas entretenidas que poder ver, porque la gente lo que intenta utilizar la tele o los podcasts tal también como un medio de evasión, ¿no? Es decir, Sí. para Y poder además huir, ¿no? y otra cosa, David, acuérdate que hace poco se comentaba en el grupito este de los malditos webmasters, como la mayoría no lo sé, pero mucha gente que nos escucha a velocidades superiores al 1.5x dentro de sus navegadores, de sus reproductores, porque eso tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito y además refleja eso, refleja que hay un interés en el contenido que cuentas, pero al mismo tiempo la gente tiene un tiempo limitado, hay muchos programas, poco tiempo y al final pues tienes que buscar esos resortes de te pongo a 1.5x, incluso a alguno por ahí que nos escucha a 2x, cualquier día le para la Guardia Civil y le pone una multa por exceso de velocidad. Oye, David, venga, vamos a pasar con la que tengo por aquí pendiente del YouTube. Ahora te estás encargando de poner estos vídeos en YouTube también, lo cual es un trabajazo, es un trabajo mucho mayor que crear un podcast, que al final es enlatar un audio y dar una descripción, que también es trabajo, cuidado, pero no exige todo esto que está exigiendo YouTube. ¿Cuál es tu experiencia? Pues a mí el rollo de YouTube, yo empecé en YouTube haciendo lo que te decía, ¿no? Un talk show pues, de temas de vapeo. Lo hacíamos de la manera más cutre posible. Era, pues eso, más o menos todas las semanas, eran los martes a las 9, si no recuerdo mal. Y hablábamos pues, de temas de vapeo. Se llamaba Salmantinos al vapor, para que me entiendas cuál es el nivel. Em,
Y lo hacíamos de la manera más simple posible, o sea, un Google Hangout en directo y a tomar por culo, ¿no? Cada uno con su cámara puesta y Sí, sí, sí. un micro de mierda y cosas de ese estilo. A ver, tampoco estamos muy por encima de nosotros, ahora mismo. Sí, 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 pero que a mí me sorprendía bastante, ¿no? Pues de lo que te Ya. dice. Bueno, ya eso fue como la primera incursión en YouTube seria, vamos a decir. Donde hacíamos, pues eso, un tal show todas las semanas, hablando de temas de papeo, hacíamos entrevistas, tal. Es decir, que la verdad es que el formato a mí me gustó mucho porque resulta que es súper fresco. Yo, de hecho, estoy a ver si os convenzo para hacerlo en directo, emitirlo en directo al mismo tiempo que lo grabamos, porque creo que es un formato que a mí me interesa muchísimo porque ves las reacciones de la gente, ves el chat, ves los comentarios que pone la peña, también puedes interactuar con ellos, te pueden hacer preguntas. Sí. A mí es un formato que me gusta muchísimo Sí. y que me gustaría poder hacer, emitir en directo. Es otro mundo, la Y verdad es que tiene otro lenguaje, es otro sí, sí, mundo. sí, sí, que podemos hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, pero que luego al final nos puedan hacer preguntas y tal. Entonces ese rollo de que sea en directo a mí te da cierta adrenalina, ¿eh? Tengo que decirte el tema de que no, o sea, eso va a quedar grabado, o sea, la gente te va a ver y va a hacer cosas. A mí es un tema que me interesa mucho y que creo que es muy interesante porque además es súper espontáneo, o sea que creo que es súper fresco en ese aspecto, ¿no? Y ya os convenceré para que metamos todo esto en directo, Suerte. porque tengo aquí un botón precioso que pone iniciar transmisión que me encantaría poder pulsar ahora mismo, ¿no? Pero Pulsador. es... No, 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 porque no lo tengo ni configurado. Pero me parece que es muy importante que podamos hacer ese tipo de cosas, porque creo que respecto a temas de tecnología en castellano y hablando de lo que nosotros hablamos, no hay mucha cosa, ¿vale? No hay mucha cosa que yo haya visto, Sí. ¿eh? Es Hay cosas, decir, lo único que ahí eh, te tengo que añadir ahí que lo que sí que hay mucho contenido y es normal en cómo hacer algo, o sea, o una solución claro, a algo, o te voy a presentar cómo hago yo esto. Pero el formato que más o menos llevamos nosotros en los últimos meses de pues, un programa monográfico, o pues hay menos, evidentemente, porque quizás se presta más, el modelo que tenemos nosotros se presta tal más show a... en castellano como tal, aparte de algunas cosas que se estaban haciendo y que se hacen, ¿eh? Pero que Mm. hablen de temas de ese estilo, en plan rollo debate, no que me vengas a vender una mierda. Hay un montón en YouTube de que te voy a vender tal tecnología o tal otra porque me interesa, ¿no? Es Mm. decir, cosas de ese estilo no hay tanta cosa y creo que es muy interesante. Porque una de las cosas que aprendí con el tema de lo de YouTube es que es lo que dices tú, es que creadores de contenido no hay tantos realmente. Tantos que duren en el tiempo. ¿Eh? Es decir, gente que empieza hay un montón. Pero gente que lleve 2 o 3, 5 años o que lleve 6 años haciendo cosas en YouTube de manera constante, con cierta periodicidad, ¿no? A la hora de hacer las cosas, no hay tanta gente y al final, como el mundillo del podcast en ese aspecto, al final luego te vas conociendo, pues claro, como le Sí, entrevistas o bueno, sin tal, duda, ¿sabes? sin duda. Cosa de ese estilo. Eso, por Mm. ejemplo, Forfas creo que lo está haciendo bastante bien, que es el que hacía las típicas entrevistas al principio a gente borracha por la calle a la hora de hacer temas de ese estilo y que ahora se ha convertido pues, en un entrevistador casi hasta serio, ¿no? Eso me recuerda como a Jordi Évole al principio. Pues entonces creo que el formato YouTube creo que me gusta mucho. Creo que es muy interesante porque te permite un descubrimiento, que es lo que decíamos antes, ¿no? Que el tema podcast Es no complicado, más permite, ¿no? Que es complicado. súper complicado que la gente pueda llegar a conocerte de una manera relativamente sencilla, ¿sabes? Y la búsqueda de podcast sobre no sé qué la haces una vez, prácticamente. Sí, Es decir, y además que tampoco te garantiza lo que explicabas tú al principio, esa búsqueda que haces una vez. Como todos sabemos, los resultados de Google, pues normalmente en ciertas categorías se suelen mantener en el tiempo, con lo que es complicado, a no ser que hagas una búsqueda muy, muy, muy de tiempo, pues a veces te encuentras con listados que tú decías, como decías muy bien, que hay programas que han dejado de emitir hace años y ahí están en esas páginas y no, nadie ha hecho un trabajo serio a la hora de, porque es complicado, las cosas como son, es complicado mantener un listado, un ranking de programas que se tienen un contenido actualizado.
No lo sé, yo creo que yo ahora no veo que, al igual que en YouTube es fácil por el algoritmo que tiene, si haces un contenido más o menos dirigido a una audiencia, al final terminas por salir, a no ser que hagas una chapuza. El algoritmo favorece que la producción de contenido que tenga cierto interés al final suba de alguna forma, ¿no? Aunque es complicado, ¿eh? Yo entiendo que ahí también, pero quizás lo que tú dices muy bien, o sea, la parte de nicho en YouTube en cierto tipo de contenido y en cierto nicho, pues sí, tiene un margen muy grande y seguramente, que era la última pregunta que también te quería hacer, ¿no? Una última pregunta. ¿En qué dirección debería progresar este programa, según tu opinión, tras este año? Tú que has estado un año con nosotros, Mm. ¿qué dirección consideras que debería tomar el podcast? Claro, yo en mi caso creo que es importante el manejar varios formatos, ¿no? Es decir, que está bien cuando hacemos las entrevistas, porque ya te digo, ¿no? Traemos a gente interesante que nos puede comentar alguna historia, ¿no? Pero yo creo que está bien también que hagamos cosas como más sencillitas o más digeribles, ¿no? O cosas más básicas. Y para gente que pueda llegar a querer entrar, ¿no? Es decir, por ejemplo, explicando tecnologías muy sencillas o haciendo temas que tengan que ver con la gente que está empezando, ¿no? Porque si no, te quedas en un determinado nivel X, ¿no? Entonces, eres como un podcast de nicho, ¿no? Entonces, creo que sí es bueno, ¿no? Como que hagamos contenido súper fácil y súper sencillo para gente que está como empezando, que eso nos va a costar muy poco porque hacer un contenido sobre, pues yo que sé, por ejemplo, sobre cómo incluir, o sea, voy a hacer algo súper básico, ¿eh? Sí, un servidor Cómo web podemos o alguna llegar, cosa de cómo esas. montar un servidor web o cómo, yo qué sé, o cómo hacer, cómo es el flujo de trabajo cuando se programa en web, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? De que creas el HTML, abres el no sé qué. O sea, algo así que sea como súper básico, súper sencillo para que la gente tenga que hacer, ¿no? Entonces yo creo que estructurar los contenidos como en tres niveles, ¿no? Un primer nivel que sea como súper básico para la gente que está empezando, que tenga algo para empezar y que no empiece con el típico WAMP o SAMP, ¿no? Como quien dice, sino que empiece por algo, usos actuales de las cosas para cosas muy básicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, quiero desarrollar en PHP como lo hago con Docker. Pues por poner un ejemplo, ve a Sí, instalarte el típico servidor, ¿no? Que es lo que hacíamos hace muchísimo, ¿no? O sea, un contenido de ese sí, estilo. que ha cambiado mucho Básico, la pero con historia. tecnologías actuales, ¿no? Vale. Luego, otro contenido, creo que sería un contenido como más intermedio, ¿no? Que sería la parte correspondiente a, pues eso, nuevas tecnologías, nuevas técnicas, ¿no? Que nosotros podamos llegar a hacer en un determinado momento. Un rollo como, por ejemplo, pues como lo que te decía, ¿no? El rollo microservicios. Microservicios no es un contenido básico, ¿no? Sino que es un contenido complejo, ¿no? Que requiere ya que lleves algo de tiempo dentro del rollo, que es algo más allá del cliente servidor, ¿no? O sea, más temas de, pues eso, de arquitectura, no sé qué, no sé cuántos, muchas de las cosas que tengo subido en el canal es que tengo previsto es subir temas de ese estilo, que no es un contenido fácilmente digerible, o que no es un contenido que normalmente tú dirías, es muy livianito, es muy sencillo, apoya, ¿sabes? Sino que es algo como más denso, pero creo que aporta mucho valor y que alguien que venga del desarrollo tradicional que dices tú, hostia, microservicios, ¿qué es eso? ¿O para qué se utilizaría? ¿O por qué debo utilizarlos? ¿No? ¿O por qué es interesante, ¿no? Para un público que está trabajando ya en una empresa, haciendo, yo que sé, WordPress, por poner un ejemplo, pero que le interesa ese tipo de cosas que son como un poco más avanzadas, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. Y yo el formato de entrevista, ¿no? Con temas punteros, ¿no? Como cuando trajimos aquí a Piedrafita, por ejemplo, ¿no? De ese contenido más de emprendimiento, Sí. o de experiencia personal a la hora de utilizar cosas tal, creo que es algo que tenemos que seguir haciendo porque creo que aporta mucho valor y creo que es muy interesante, ¿no? Entonces, más o menos esos tres niveles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, creo que sería bueno hacer y que fuéramos más o menos como rotando, ¿no? Mm. Sí. Entonces, que por ejemplo los bonus fuera este contenido como más sencillito, más digerible, más tal, ¿no? O incluso lo que te decía, un contenido así un poquito más avanzado, pero
que no requiera de que estemos hablando nosotros, sino que sea uno de nosotros contando algo, ¿no? Creo que podría ser muy interesante y que sí podría llegar a aportar ese valor. Mm, mm, Pues más o menos eso es lo que yo veo. Y luego, sí. más de cara a lo que es YouTube, yo ya te he dicho, ¿no? Es decir, el que eso se suba directamente a YouTube para mejorar el descubrimiento y que ya te digo, yo tengo la intención de que lo hagamos en Mm. directo, porque creo que va a ganar un montón, un montón. Muy bien, ahí también tengo que aportar algo y creo que es interesante para comprender también este año que has pasado tú con el podcast de República Web. Y tú fíjate lo fácil, y creo que alguna vez lo has comentado, lo fácil que ha sido para ti embarcarte en el podcast. Es decir, Mm, que considero, y es un llamamiento que hago yo, lo hago de manera, vamos, convencida, que es fácil embarcarse en estos proyectos y además que aquí estamos encantados de que la gente nos lance cosas. Yo sí que podría comentar, lógicamente yo tengo también mis actividades profesionales y personales, tampoco puedo estar al cabo de la calle de todos los días con el podcast, pero que yo creo que la invitación que se puede hacer a otras personas a participar en el podcast siempre ha estado ahí y es muy fácil. Y creo que con este grupo que tenemos de Telegram y todo esto, lo que se ha demostrado es que hay mucha gente por ahí que tiene muchísimas cosas que aportar y que se puede tirar perfectamente ahí a la piscina y que va a sacar cosas muy positivas de todo eso. O sea, mm, te lo digo porque a mí una dirección que me seduce con respecto a cómo podría avanzar el podcast y puede ser una de las posibles cosas que hagamos es hacerlo, oye, pues mira, open source, ¿no? Es decir, pues cualquier persona que quiera participar, a mí creo que, lo he comentado muchas veces aquí, creo que a mí una de las cosas que más me gustan de este mundillo es el servicio este de FreeCodeCamp. Para mí creo que ha dado en la diana de lo que debe ser esto del conocimiento en Internet con respecto al mundo este de desarrollo web, de programación. ujú, Y creo que algo así también tiene una cabida especial en español, ¿no? La gente, si te das cuenta, son personas que, lo, que quizá con algún tipo de ayuda o de directrices que le puedan dar ellos, pero normalmente es gente que lo hace en su casa, lo hace con sus medios y lo publica ujú, en ese foro o en el medio de FreeCodeCamp sin ningún tipo de publicidad y sobre todo sin un interés más allá de comunicar y de compartir algo que evidentemente también te puede traer a nivel profesional, te trae también exposición, cosa mm. que no es de desmerecer. Pero ahí podría haber también una muy buena dirección. Y yo invito a todo el mundo, al igual que te invité a ti, y enseguida te puse los trazos ahí para que diga, oye, mira, aquí tienes los trastos, lo que tú quieras. Y es una cosa que cualquier persona que quisiera, como tú, tiene las puertas abiertas del podcast para intervenir, para participar o para aportar todo lo que quiera. Otra cosa es que, lo que digo, pues no siempre estamos en el día a día del programa y no es lo mismo tener un programa que digas que yo me levanto por la mañana y es lo que hago. Entonces, eso como no lo hace casi nadie, pues es difícil estar encima de las personas, que no deja de ser la realidad, ¿no? Tienes que estar encima de la gente, oye, mira qué hacemos esta semana, qué habías pensado, le doy una vuelta, te pasó esto. Eso, como no se hace, pues llega un momento en el que es difícil de cuadrar, pero bueno, que tú eres un gran ejemplo de una persona que ha decidido con su tiempo dedicarlo a esto y coño, pues llevas un año y lo estás haciendo francamente bien y que puede Muchas ser. gracias. Yo sí te tengo que decir que em, contigo he tenido, bueno, contigo y con Andros, ¿no? Yo creo que he tenido suerte, es decir, porque esto mismo que estoy haciendo con vosotros, en otros casos se ha propuesto y no ha cuajado. Ya, Es decir, que en ese sentido sí tengo que alabarte el hecho de que seas tan abierto a la hora de intentar incorporar otras opiniones, vamos a decir, ¿no? Dentro del podcast, que yo creo que en este mundillo del podcast, aparte del rollo ego, ¿no? Que es un tema que hay que tener en cuenta, porque claro, es que vienes a mi programa, entonces yo hago yo, entonces soy yo, claro. entonces, todo Mm, ese rollo creo que no aporta mucho a hacer esas colaboraciones, ¿no? Cosas de ese estilo por ejemplo, ahora me estoy acordando pues de Daniel Primo, ¿no? Eh, que se ha prestado, ¿no? A hacer esos sí, rollos crossover y sí, tal. sí. Entonces,
Yo a mí es una cosa que me gustaría seguir haciendo más también. Mm. Es decir, de hacer esas cosas, ¿no? De juntarnos con otra gente para hacer cosas en común. Y creo que es súper positivo porque, por ejemplo, en el caso de tanto de YouTube como de Twitch, son cosas que valora mucho la gente, ¿eh? Es decir, porque permite como cruzar comunidades, ¿no? Es decir, sobre todo cuando son comunidades como muy, muy dispersas, ¿no? De gente que escucha no sé qué, gente que escucha no sé cuántos, gente que ve a quién, gente que no ve a quién, ¿no? Entonces, el hecho de juntar esos mundos, ¿no? O esas comunidades creo que es muy positivo porque también ayuda a lo que es el propio descubrimiento Mm. de ese tipo de cosas y que entonces creo que es muy relevante, pues eso, que la gente se preste a hacer ese tipo de cosas. A mí es algo que también me gustaría llegar a hacer y desde aquí un saludito para Primo que se presta a hacer ese tipo de cosas, que hay gente que puede decir, Mm. yo estoy aquí en mi montaña, ¿sabes? Y allá me las apañan, ¿no? Pero a mí sí me resulta interesante este tipo de colaboraciones y aparte creo que es bueno que Mm. hagamos ese tipo de cosas, ¿no? Incluso creo que puede ser interesante, igual que se hacen reuniones de podcasting, ¿no? De temas de ese estilo, pues que nos podamos juntar la gente que nos dedicamos a temas de tecnología a hacer un evento, ¿por qué no? Sí, ¿Sabes? A los la hora de eventos hacer temas de ese existen. estilo, ¿no? Ahí también te tengo que decir que, que la incorporación, el tercer vector este que eras tú en remoto, también fue una disrupción que tuvimos Andros y yo, porque a fin de cuentas Andros y yo vivimos en la misma ciudad, tenemos ahí, y luego convenimos en que Idecrea era un buen sitio por ubicación para hacer los programas y aquello pues, también nos brindaron no, pues oye, voy a dejar aquí los trastos y ahí tenemos siempre la mesa puesta Ujú. y podemos hacer el programa. El tercer vector que era, estamos todos en local y ahora pues también con el tema este del maldito coronavirus, pues hemos tenido que hacerlo todo en remoto, pero bueno, que es lo habitual también en ese tipo de cosas. Ese tercer vector que eras tú en remoto, pues también era difícil de llevar, porque Sí, sí, y Andros y por mi yo, parte también, ¿eh? Porque sobre sí, todo en los primeros programas, ¿eh? Luego ya te vas soltando un poquito más y ya lo vas haciendo con un poco más de fluidez, ¿no? sí, sí, Pero sí, sí. el hecho de que, claro, vosotros dos estáis acostumbrados, claro, después de un año ya os lo puedo contar, eh, que llegado al caso en un determinado momento, claro, vosotros dos estabais muy unidos, estabais ya como acostumbrados a llamar a uno a otro y como que cuesta desde fuera Claro, el poder saber cuándo entrar, cuándo no entrar, o sea, esa coordinación o esa moderación, ¿no? Vamos a decir, de lo que es el debate, son cosas a las que te tienes que ir acostumbrando y en ese sentido yo la verdad es que me he sentido como bastante cómodo y que es algo que es de agradecer y que también es cierto que cuando incorporas un nuevo elemento, claro, es más difícil, ¿qué es lo que dices tú? claro. Es más difícil hacerlo rodar, ¿no? O hacerlo engrasar, ¿no? Que se vaya engrasando bien y que se vayan haciendo, que no nos pisemos, ¿no? Porque cuando es uno es otro, el otro es uno, y os Mm. conocéis y lo lleváis haciendo tiempo, es algo que lo lleváis más rodado, y el hecho de incorporar una nueva rueda, ¿no? Pues es un poco más complicado, pero que termina siendo muy interesante. Sí, a ver, ahí también hay que reconocer que Andros también se ha adaptado perfectamente bien, al igual que yo, es una persona que ha recibido vamos, encantado en la vida esta nueva incorporación y estoy convencido de que recibiría igual de bien nuevas incorporaciones. O sea, para mí lo ideal sería eso, ¿no? Quitarme un poco del medio, o sea, aquello de, ostras, pues mira, yo empecé esto, se incorpora gente, pero de alguna forma es abierto. Yo en ningún momento he querido que el podcast sea el podcast de Javier Archeni. No tengo mínimo interés en eso porque considero que a largo plazo es insostenible. Siempre tiene que Mm. haber una diversidad de opiniones, diversidad de conocimiento, porque tú lo decías antes muy bien, cuando tú llegas a un punto es muy complicado seguir hablando de ciertos temas a no ser que invites a gente o que hagas la gran empollada de estar toda la semana empollándote un tema que tampoco tiene mucho sentido porque perdería la frescura y lo que es el elemento práctico, que es lo que al final la gente valora también. Pues mira, yo me he manchado las manos con esto y lo cuento. Otra cosa es que, bueno, sí, yo me he empollado la documentación de esto y te lo cuento. Pues bien, me parece fantástico, pero eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Mm. Bueno, amigo, yo creo que con esto teníamos radar. ¿Que metemos algo de radar y ya terminamos el episodio? Sí, sí, si te Venga, parece va, bien vamos y a. tal. Sí, yo tenía ahí una cosita, pero empieza tú, venga, así ya rematamos este episodio especial de primer año del señor Dani Vaquero.
El primer año del señor Que David por Vaquero, cierto, ¿sabes? en persona no nos hemos visto nunca. O sea que también es No, una no, no. cosa, también es No, y frecuente ahora en el porque mundillo tenemos este. cámara y nos vemos así, tal y no sé qué, que antes era por Zencaster, Por Zencaster o ¿sabes? Que era por... como lo Sí, de, sí. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pero no cómo estás, ¿no? Esto también nos obliga a Exacto, estar más vestidos que otras veces, ¿no? exacto, pero Estar más, pronto, mejor vestidos, ¿no? pero yo creo que pronto habrá, los astros se juntarán y nos podremos ver no sé dónde, los tres nos veremos ahí y haremos algo especial. Venga, suelta algo de radar. Sí, bueno, pues mira, pues te voy a comentar un poquito por encima qué es lo que, las dos cosas que te traigo. Entonces, bueno, pues la primera cosa sería el hecho de que acaba de salir la primera alfa de Bootstrap 5, Correcto. ¿vale? Que es un tema súper interesante. Además, es un rollo que me mola mucho. El primer, o sea, normalmente cuando pones un post es súper serio, oye, tal, hemos hecho qué, así como súper excited, ¿no? Pero han colocado la canción de Kool and the Gang de Celebration, la oficial de YouTube, en un empotrado, lo cual me parece brutal, ¿vale? Yo eso no lo había visto. Celebrations don't come. Así, Come sí, sí, on. sí, brutal. Sí, sí. Que a mí me resulta como súper interesante y que, bueno, pues que trae cosas y algunas novedades que son Eso importantes. voy a decirte, si hay algún aporte además de la canción. Pues sí, hombre, claro, por supuesto. Lo primero que se carga en la dependencia de jQuery, que es lo que me parece ya brutal que te cagas. Ya simplemente, pues eso, todas las versiones de Bootstrap han dependido de jQuery desde el principio y que se la cargan. Y luego el otro detalle que me resulta relevante es el hecho de que se cargan ya a Internet Explorer. Ya le dejan de dar soporte. Sí, y luego, bueno, pues tenemos algunas cositas que son interesantes, ¿no? Como eso, que ahora va a ser un poco más mono, el tema de jQuery se lo cargan, vas a poder manejar, bueno, algunas propiedades específicas nuevas de temas de CSS, van a tener la posibilidad de poder mejorar lo que es la customización o sea, la documentación de la customización. Es decir, que Sí, van a permitir aún más opciones pues de personalización con nuevos colores. Han actualizado también lo que son los temas correspondientes con los formularios, pues eso, con checkbox, switches, tal, un poco más modernillo, ¿no? Por sí. decirlo de alguna manera. Y algunas utilidades que han estado metiendo, mejoras sobre el grid, ¿vale? Que van a meter. Y bueno, pues han cambiado ellos a nivel interno lo que es la generación de la documentación de Jekyll a Hugo. Curioso. Muy bien. ¿Verdad? Ujú. Sí, y Curioso. luego, bueno, pues van a incorporar algunas cosillas nuevas, ¿no? Como va a ser el tema de RTL, que es el tema de right to left, ¿no? Pero eso Si no lo está pronuncio. todavía. Eso no está, No, todavía no eso, está, ¿no? no, eso es Mm, en coming soon, que se mm. dice. Sí, y bueno, pues algunas cosas del menú of Canvas y temas de ese estilo, ¿no? Entonces, ya está abierta lo que es la página de v5.getbootstrap.com por si queréis echarle un determinado vistacillo a la hora de Sí, hacer temas de ese estilo. sí. Es una versión que ya está liberada. No, es En alfa, alfa, por tanto, es alfa. En en alfa, alfa sí. significa que ya está a puntito de salir, le faltan los últimos retoques, pero bueno, que es plenamente productiva. Pero Ujú. aunque no se recomienda que lo pongas en proyectos finales, sino que tú lo vayas utilizando para hacer algún tipo de desarrollo local y cosas de estas. Pero Bootstrap, que yo creo que, bueno, es el típico caso de cosas que van acumulando años, Mm. que a veces pierden ese sex appeal de la novedad y que es lo que le ocurre a muchas tecnologías. Oye, pues mira, son tecnologías que llevan mucho tiempo, fiables, sólidas, Ujú. muy hechas, pero como siempre estamos buscando ese último juguete brillante de la tecnología, pues a veces como que hay un sesgo ahí de, ay, bueno, sí, Bootstrap, bueno, sí, Bootstrap, yo no es que uso Bootstrap. No es así porque es verdad que si empiezas a analizar lo que es la librería esta, librería que tú apuntabas muy bien lo del jQuery,
pero es que hay que entender que no es solamente CSS, Bootstrap, también es un framework de interfaz de De temas usuario. JavaScript, sí, sí, sí. Claro, entonces es algo más que una simple librería CSS, es todo lo necesario para darle interfaz de usuario a tu aplicación o a tu sitio web. Pero, oye, yo creo que ha llevado una evolución lenta, muchas veces así que se la ha sacado, pero, oye, si tú empiezas a analizar las últimas mejoras, eso que comentabas tú de las utilidades, creo que yo repasando la presentación en el blog, creo que tampoco hubiera pasado nada porque hubieran nombrado a Tailwind, que yo creo que es el elefante en la habitación de todo esto, ¿no? Que se han dado cuenta de, oye, pues mira, quizá el estilo que estaba planteando Tailwind de personalización era el camino que mucha gente buscaba. Pero yo veo que el Bootstrap 5 tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy, muy buena pinta. De hecho, las últimas versiones de Bootstrap también lo eran. Eran versiones que estaban muy bien. A mí me gusta mucho el tema de utilidades, lo gasto y creo que es un camino muy, muy acertado para poder hacer cosas y sobre todo mantenerlas con cierta velocidad. Eso ¿Alguna es. cosa más, David? Pues mira, lo siguiente sería el hecho de poder utilizar Quasar Framework, ¿vale? Es un framework que a mí me ha resultado como un poco más interesante, que es una especie de rollo metaframework, sino que te incorpora pues, la base de lo que sería Vue.js, ¿vale? Sí. Y que te incorpora, bueno, pues una serie de, como de características, ¿no? Porque te permite, pues eso, hacer evidentemente una single page application, componentes de interfaz, una PWA, una extensión de navegador, un server-side rendering, una aplicación móvil híbrida, incluso una aplicación de escritorio. Todo como todo ya integrado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues prácticamente vas a poder hacer una aplicación teóricamente instalable en cualquier sitio. Evidentemente, la integración de las híbridas las hace con Córdoba o con Capacitor. La parte de multiplataforma de escritorio la hace con Electron. Y lo que es la parte visual, evidentemente, es con Vue. Entonces, Sí, bueno, sí. está construida con la base de Material Design 2.0, o sea, que te ofrece ya como estos componentes principales, ¿no? Y bueno, pues está bastante bien, pues eso, soporta principalmente temas que tienen que ver con el RTL, ya lo tiene como integrado, ya tiene preparado para el tema de la intermediación y de la localización, ¿vale? Y la verdad es que está bastante bien, tiene su propio CLI, evidentemente, para poder funcionar y bueno, pues tiene sus sponsors y Sí, sus sí. cositas. Veamos, Sí, sí, sí. tiene bastante buena pinta y yo creo que merece la pena que se le pueda echar un Sí. vistacillo. Tiene Además un que vídeo de ya 30 incluso. minutos donde explica un poquito por dónde van los temas y yo creo que es interesante. Sí. O sea, eso es lo que yo tengo por ahora, ¿vale? Muy bien, David, pues fenomenal. Dos buenos recursos. Yo te traigo una cosita solamente. Y yo tropecé con esta página web, no sé cómo, pero son de estas cosas que dices, ostras, pues me hace falta. Creo que en el último radar también comenté algo sobre el mundo este de Amazon Web Services. Y esta vez traigo una cosa que me ha gustado mucho. Es una página web que se llama awsgit.com, con dos es, Git, y es de un señor que se llama Jerry Halcroft y lo que hace es diagramas hechos a mano de todo lo que es la arquitectura de los servicios de Amazon Web Services. Incluso hay uno con la historia de Amazon Web Services y está muy chulo porque esto, oye, mira, para estudiar como elemento, incluso como ocio, para echarle un vistazo, pues mira, el tío es que ya tiene de todo, porque desde lo que es un resumen de la última reinvent de la ¿Puedes última colocarme la conferencia. URL por ahí para echarle un vistacillo mientras tanto? Sí, a wsgeek.com, te lo paso ahora por aquí, AWS por Kick, el chat. ¿no? Geek, sí, ¿Vale? exacto. Te lo paso, por supuesto, todo esto lo dejamos en las notas del episodio. Y la verdad es que es una página chula de esas para guardar, porque estos diseños es la típica persona que tiene esa habilidad de ir recopilando la información de manera gráfica, con flujos, y como elementos de estudio y elementos para reforzar cosas que estés estudiando. Por ejemplo, estoy viendo aquí un gráfico que tiene del servicio este para transcribir audio a texto de Amazon, que es el Transcribe. Y es chulísimo. La verdad es que es gente que tiene un talento brutal para plasmar en gráfico. Y mira, un servicio más para meterse más a fondo en el mundo este de Amazon Web Services, que no deja de crecer.
y que no deja de dar alegrías, ¿no? Porque son cada vez más los servicios que está incorporando y bueno, ahí queda. ¿Y eso de qué te traigo, David? Ya llevamos un ratito aquí en el Pues muy programa, a ver cuánto interesante, tiempo la verdad, llevamos. no lo Está conocía. chulo, sí. Guárdatelo ahí en marcadores o en un pocket, lo que sea, porque alguno de esos dibujitos, pues mira, si lo atacas, lo imprimes y te puede quedar chulo para algún elemento. Incluso, ¿sabes que te puede venir bien también para formaciones? Porque ahora que estoy viendo el que tiene de Amazon S3, el de Amazon S3, oye, esto para formaciones como elemento de, por supuesto, el tío hay que darle crédito a todo lo que se Claro, por ponga ahí. supuesto. Pero, ostras, para formaciones me parece un material fantástico, porque que tengas un material gráfico de algo tan muchas veces abstracto como son los servicios estos informáticos, pues siempre ayuda a absorberlo. O sea, que te hago esa recomendación que incorpores alguno de esos materiales para explicar algo. Sí, como una idea está bien, pero luego como lo que tienes que hacer es mantener la propiedad intelectual de lo tuyo, ¿no? Sí, pero bueno, para Sí, alguna sí, clase sí que tú está bien que te tengas, hagas tú a la idea, pero luego vas a tener que recrearlo tú. O sea, que en ese hombre, ya, sentido, eso de cara sí, más a no lo vas a... formaciones, o sea, como Sí, sí. un enlace complementario podría ser interesante para la formación, pero cuando estás creando tú los contenidos, ¿no? Tienes que crearlos todos tú y con libre de Sí, lo que pasa es derechos. que este lo O al publica menos como... yo en mi caso, que todos los contenidos los genero con licencia libre, ¿eh? O sea que, Sí, pero es lo que iba a decirte, que él tiene Creative Commons aquí, con lo que si le das atribución lo puedes utilizar. vale, O sea que está muy bien. La verdad es que como elemento de aprendizaje lo veo fantástico. vale, cojonudo. Bueno, David, un programa interesante. Hemos tratado cosas que hemos hablado a varias veces en el podcast y a nivel privado, Sí. pero, pero bueno, ha servido también para descubrir tu trayectoria en este último año del podcast. Hubiera estado bien que Andros hubiera participado con su opinión también, porque también ha sido protagonista de este último año del podcast, pero bueno, ahí queda. Yo creo que con esto podemos finalizar, ¿no? Que llevamos una horita y 6 minutos, yo creo que ya está bien, ¿eh, David? Sí, está bien. Pues bueno, con esto finalizamos el episodio 145. Muchísimas gracias por escucharlo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web, republicaweb.es, donde vas a encontrar todos los enlaces del programa e incluso también algunos episodios en nuestro RSS particular, algunos episodios bonus. Estamos en la mayoría de plataformas de podcasting. Estamos en iVoox, estamos en Apple Podcasts, en Spotify. Y también ya sabéis que estamos en Telegram, tenemos nuestro canal de Telegram y nuestro grupo de malditos webmaster, donde tenemos de vez en cuando una conversación relacionada con el mundo del desarrollo web. Recordaros que también podemos hacer aportaciones a través de Buy Me a Coffee. Tenemos ahí un Buy Me a Coffee para dar aportes a partir de 3 pavitos, de 3 euros, para sostener el programa. También podéis encontrar en mi página web, javierarcheni.com. A nuestro amigo Andros lo podéis encontrar en programadorwebvalencia.com, que el tío últimamente está publicando mucho y la verdad es que sus proyectos están siendo top. La verdad, es increíble lo que este chico puede llegar a hacer, y tengo que decir que lo descubrí yo, ¿eh? yo descubrí a Andros Penellosa y también en IDECREA, la Escuela de Artes Digitales IDECREA en Valencia, idecrea.es, también lo encontráis ahí. ¿Y a ti, David Vaquero, dónde te encontramos? Pues ya sabéis, en cursosdedesarrollo.com, donde tenemos un catálogo de cursos estupendísimo. Y estamos empezando a abrir las colaboraciones en el modelo de negocio. Hay novedades en ese aspecto, ya os lo contaré. Muy bien, pues ahí queda. Muchísimas gracias por escucharnos. Os esperamos en el próximo episodio, en el 146. Un saludo a todos. Sed buenos. Adiós.